Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Parte 2 con Santiago Fraschina en este cara y seca lo que hay detrás de las noticias. Y hay mucho detrás de las noticias, porque cuando vos empezás a revisar los medios hegemónicos, suponete ese diario de La Cornetita, todo esto no está planteado. Hay una sola lectura, la lectura desde el poder, y después el secuestro informativo. Y entonces queremos ir por el otro lado. A ver, habíamos quedado en el primer bloque que hicimos, Santiago, gracias por continuar acá con nosotros. No, gracias. Habíamos quedado varias hipótesis. No, una de esas que me interesa muchísimo, ¿qué pasa ante la hipótesis que, no sé, que venga Cristina Kirchner nuevamente presidenta, con un equipo nuevo, con un montón de experiencia acumulada ante lo positivo y ante lo negativo, corrigiendo errores y demás, con un frente nacional dispuesto a poner todo el hombro, con una gran espalda popular en la votación, y vamos a ver la economía, vamos a negociar? ¿Puede ocurrir que muchos sectores de la banca decidan quedarse a contrapelo de lo que está funcionando desde el Fondo Monetario y que eso sea un cambio de lógica en un acuerdo concebido para poder poner en marcha una parte de la economía? Digamos, porque hoy los bancos, si va una pyme a pedir un mango, no lo puede pedir porque lo amasijan, derecho viejo. Bueno, cuando digo revisar la cosa, ¿podría ocurrir eso o es un escenario muy utópico el mío? No, sí. Vos fijate que los bancos, es cierto que su tasa de rentabilidad está aumentando, obviamente por el negocio de la LELIQ, pero las acciones de los bancos que cotizan en Nueva York se están desplomando, porque el mismo accionista que ve que porque esto cuando termine de caer, hasta los propios bancos van a sufrir esto. Ni la crisis del 2001 se salvaron los bancos. Ninguna gran crisis se salva, ni siquiera el sistema financiero, que fue el gran ganador de este modelo económico de Macri. Con lo cual, yo creo que este modelo económico, en definitiva, en el mediano plazo, no le cierra ni a los bancos. Obviamente, en el corto plazo, ¿qué hacen los bancos? Tratar de aumentar su tasa de rentabilidad lo máximo posible en el corto plazo, sabiendo que esto tiene un límite y que esto tarde o temprano se va a terminar. Pero si vos pensás una economía en el mediano plazo con esta dinámica que inició el gobierno de Mauricio Macri, ni a los bancos les cierra. Con lo cual yo creo que, en un modelo económico de valorización productiva, por eso nosotros lo que decimos es que esto se genera una burbuja financiera. ¿Qué son las burbujas financieras? Cuando el negocio financiero se desacopla de lo productivo, entonces es ficticio. Es ficticio. Claro, entonces tarde o temprano termina explotando, pero cuando termina explotando también lo pagan los bancos, no es que no lo terminan pagando los bancos. Por eso necesitas redefinir. Lo que necesita hacer el gobierno que venga es reconstruir un modelo de valorización productiva. En todos los países que son desarrollados, que logran crecer y ese crecimiento lo transforman en sustentable, lo terminan logrando si la actividad productiva es más rentable que la actividad financiera. Y eso no es una política económica. Tenés que cambiar de 180 grados el modelo económico. Me quiero, si me lo permitís, detener ahora en ver a través tuyo, que sos el que sabe, la economía, tras un par de conceptos que tienen mucha motricidad política, ¿no?, que planteó la expresidenta el otro día en la Feria del Libro. Se cuidó mucho, obviamente, de no salirse del cauce de lo que es la presentación de una obra, de un libro. Lo hizo con una gran habilidad y lo hizo con mucha mesura, pero introdujo lo político permanentemente. Cuando ella señala que la economía en los Estados Unidos ha tenido un fuerte recupero, es algo real y que marca la contradicción entre una bestia política como el presidente Donald Trump y un hombre amado políticamente por el pueblo trabajador porque ha tenido una notable mejora, una gran parte de la sociedad productiva. Ahí Cristina hizo una observación inteligentísima, ¿no?, como diciendo, bueno, hay muchos que van allá y lo bueno no lo ven. Ahora bien, ¿qué implica esa observación que hace Cristina? O sea, ya sabemos que el gobierno nacional y popular va a volver con una lógica de la producción, de respetar la producción nacional frente a la importación que viene y desbanca la producción nacional. Pero, insisto, ¿por qué ese ejemplo puntualmente? No, porque, cuando vos decís que hay que industrializar la economía argentina, los economistas liberales que aman Estados Unidos te dicen te quedaste en los 50, en los 60, ya eso es de modé, te quedaste en la industrialización por sustitución de importaciones, eso ya pasó.
Y lo que le demostró Cristina es, miren, el mundo hoy, China y Estados Unidos están en una guerra comercial por a ver quién se queda con la mayor parte de la industria mundial. Con lo cual, si nosotros que decimos que hay que industrializar la Argentina nos quedamos en los 50, en los 60, que eso ya pasó, que no existe más, Estados Unidos está tratando de volver a un proceso de industrialización de su economía porque sabe Donald Trump que la única forma de generar valor agregado y al generar valor agregado generar puestos de trabajo. Entonces, lo que le está diciendo Cristina es, ustedes nos hacen hacer a nosotros lo que Estados Unidos dice, pero no lo que Estados Unidos hace. Nosotros queremos hacer lo que Estados Unidos hace, que es proteger a su industria nacional para generar puestos de trabajo en la Argentina y una tasa de desocupación como tiene Estados Unidos ahora, que está casi en pleno empleo, un poquito por arriba del 3%. Nosotros ya tenemos tasa de desocupación de 9.1%. Mientras el mundo está en una guerra comercial para ver dónde se radican las industrias, las fábricas, para generar puestos de trabajo, la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que abre su economía para que vengan los productos importados baratos y eso es una de las causas de por qué con el gobierno de Macri se reinició un proceso de desindustrialización de la economía argentina, donde el sector que más está castigado en esta crisis económica es el industrial. El 50% de las máquinas de la industria argentina están paradas, mientras por el otro lado tenés 9.1% de desocupación, es decir, tenés desocupación de trabajadores y desocupación de industria. Y ahí viene lo que dice Cristina reeditando el pacto social de Helvar, que es decirle, mirá, si vos le das trabajo al obrero que está desocupado, ese obrero te va a producir, pero además va a ganar. Y si gana, va a empezar a consumir. Por eso también lo que dijo Cristina muy acertadamente es que tenemos que apostar al mercado interno. No hay salida, no hay crecimiento económico si apostamos a una salida exportadora. Cuando ella habla de Bell-Helvar, Perón, el acuerdo, ¿no? Ella habla de armar un nuevo contrato social. Ella está planteando también la concepción de ver si se puede lograr lo que no se pudo lograr, de hacer un movimiento industrialista nacional, como aquel que aspiraba justamente Perón con Bell-Helvar, porque también tiene que ver con una lectura muy concreta de la región y del mundo, ¿no? Nosotros no estamos aislados del mundo, en un campo de disputa entre China, Estados Unidos, Rusia, que además miran el Cono Sur como un lugar estratégico de recursos naturales y demás. En lo geopolítico, una cosa es discutir con esa fortaleza en construcción, o esa construcción que va dando fortaleza, y otra cosa es discutir sin eso, ¿no? Con estos mismos. ¿Cuál es tu lectura política y económica de esto que te acabo de contar? No, lo del pacto social y lo de Helvar. Sí. Lo que está diciendo Cristina hay que volver a esa famosa alianza policlasista, donde el pequeño y mediano empresario junto con la clase trabajadora se fortalecen del crecimiento del mercado interno. Bien. Porque para la pyme de origen nacional el salario es un costo, porque lo tiene que pagar, eso no hay que desconocerlo, pero también es un fenómeno de demanda. El empresario textil que produce en la Argentina sabe que si los trabajadores ganan bien, tarde o temprano esa plata vuelve a su fábrica en concepto de venta. Entonces, esa alianza policlasista entre los trabajadores, los jubilados y los pequeños y medianos empresarios que necesitan un mercado fortalecido son los sectores económicos de un proceso de industrialización como el que necesita la Argentina para desarrollarse. Y a eso apuntó Perón cuando apuntó a la CGE con la CGT, porque él estaba viendo que la Unión Industrial Argentina, lejos de interesarle al mercado interno, a ver, para las grandes empresas como Techin el salario es exclusivamente un costo, porque si yo produzco un gasoducto, ¿qué trabajador me va a comprar un gasoducto? Ninguno. Entonces, cuanto más bajo ese salario, mucho mejor. Ahora, pero perdón que te interrumpa. Sí. Ahora, ¿Techin no podría ser un aliado en el proceso que se inicia políticamente? Sí, yo creo que sí, pero para discutir con el tema financiero. Hoy Techin no le interesa más este modelo económico macrista, porque no puede tener tasa de interés al 74%, porque no le pueden tener una devaluación del 100%. Techin tiene... Puede ser un aliado provisorio si, en otro enfoque. Puede ser un aliado cuando vos tengas que ir a discutir con el sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, para decir, muchacho, este modelo de valorización financiera ni siquiera a las grandes empresas le sirven. Digo, para tener una idea, el año pasado, ya hoy no solo sufren las pequeñas y medianas empresas el modelo macrista, sino las grandes empresas. El año pasado, para tener una idea, Serenísima se le cayó los ingresos en términos reales un 35%, a Arcor un 33%, ya Arcor está cerrando fábricas. Digo, le está llegando la crisis a las grandes empresas por una sencilla razón. Son empresas o que están endeudadas en dólares y con la devaluación del año pasado un 100% ya no pueden pagar más la deuda,
deuda, o están endeudadas en pesos y con esta tasa de interés del 74% tampoco pueden ni siquiera refinanciar la deuda. Y las pymes que tienen 50, una caída de 50 promedio, 50 empresas, son familias, es una crisis terrible por día, ¿no? Me quedan 4 minutos y lo quiero aprovechar enorme. Santiago Fraschina, me encanta tu devolución rápida y clara, así que mil gracias, porque creo que ustedes de aquel lado lo están agarrando todo bien. ¿Cuáles serían a tu criterio? Olvídate quién puede estar en el gobierno. ¿Viene un gobierno, sí, de carácter nacional y popular? ¿Cuáles serían a tu criterio los caminos a seguir? Esta unidad tejida, estos pactos tejidos necesarios del campo productivo. ¿Hay un tiempo para arrancar rápido con esto? ¿O el gobierno que llega va a estar condicionado con un reloj que empieza a marcar una cuenta regresiva? No, mira, yo creo que con poco sí, podés empezar a cambiar las expectativas. No digo que podés hacer un cambio de 180 grados, es imposible, pero sí cambiar las expectativas. Vos si asumís ya, podés generar que los ingresos aumenten por arriba de la inflación, eso lo podés generar, empezar a proteger el mercado interno para que no vengan los productos importados baratos y quiebren la industria, podés desdolarizar el combustible y los servicios públicos. Bueno, todo eso lo podés hacer rápidamente, con eso solo ya empezás a cambiar las expectativas, tanto de las empresas como de los consumidores como de los trabajadores. O sea que la primera línea sería, bueno, a ver cómo facilitamos la vida cotidiana de la gente que no puede comer, que no puede pagar. Exactamente, es eso. Esa es la primera tarea. La primera tarea que va a tener que hacer cualquier gobierno, obviamente de carácter nacional y popular. Y eso además te va a permitir reactivar el mercado interno para volver a crecer y que las fábricas vuelvan a enchufar las máquinas, que los trabajadores vuelvan a tener trabajo. Y eso lo puedes hacer rápidamente con un cambio de algunas de las políticas económicas que viene aplicando el gobierno de Macri. ¿Va a haber un cambio de lógica? Le pregunto al militante, a Santiago militante, ¿pensás que puede haber un cambio de lógica si llega Cristina al gobierno nuevamente con respecto a cómo negociar? Sabemos que hay que negociar con el fondo, pero ¿cómo negociar? Pensando en lo que hablábamos antes, ¿no? Que el fondo no solo es Estados Unidos, aunque sí es Estados Unidos, pero está cruzado por otros intereses dominantes globales muy importantes, ¿no? ¿Pensás que puede haber Habló Cristina varias veces en que hay que reflexionar en que el mundo es otro, que hay que pensar con otra lógica, que hay formas que se ejecutaron que ya son viejas y que no nos sirven. Desde ese lugar es la pregunta. Sí, hay posibilidades y además porque este modelo económico ya todo el mundo, hasta yo creo el Fondo Monetario Internacional, sabe que fue un fracaso y un desastre. Y con lo cual ninguno quiere seguir en esto. Y todos quieren, obviamente lo que tiene que hacer Cristina cuando vuelva, o cualquiera que sea del campo nacional y popular, es ver cuáles son las prioridades al principio, pero haciéndole entender que todos pueden llevarse lo que corresponde si nosotros volvemos a reconstruir la economía y la sociedad argentina. Pero obviamente eso tiene prioridades y hay que ver cuáles son las primeras prioridades para después, como dijimos, los muertos no pagan, necesitamos volver a crecer, necesitamos volver a generar dólares, necesitamos renegociar los vencimientos de deuda, van a cobrar, pero obviamente necesitamos que primero hacer crecer la economía. En una economía que se desarrolla, crece, se industrializa, genera trabajo, genera capacidad de repago de cualquier deuda. Totalmente. Santiago, es muy, muy placentero escucharte, por lo claro, por lo dinámico, y lo entendemos todos. Ojalá que puedas volver por acá y charlamos dentro de un tiempito allá con más elementos puestos en jaque en la economía. Santiago Fraschina, le agradecemos a este amigo, este compañero director de justamente el área de economía de la carrera económica, concretamente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias, Santiago. Gracias a vos, espero volver pronto. Esperamos tenerte pronto en Mate Amargo también, en la radio. A ustedes, gracias y ojalá que sirva todo esto y lo puedan difundir. Chao.